Shalom en Masejet Yom, en la página Chavbet Amud Bet, estamos al principio de la segunda línea. Vimos en la Mishnah, Veim hayu shne'en shavim, הממונה אומר להם הצביעו וכולי, que cuando querían decidir quién hace el Trumat HaDeshen, les decía el encargado que saquen, apunten con los dedos y tratan de poner una braita Tana, Hotziu etzbeoteichem leminyan. Él les dijo apuntar con los dedos, y entonces él contaba los dedos de ellos y así se hacía el sorteo quién hace Trumat HaDeshen. Ahora pregunta la Gemara, Venimnineu ledid'u, ¿por qué no contarlos a ellos mismos? ¿Por qué los dedos? Dice la Gemara, Mesailei le Rabbi Yitzchak, eso apoya lo que dijo Rabbi Yitzchak, de Amar Rabbi Yitzchak, Asur limnot et Israel afilu ledvar mitzvah. Dice Rabbi Yitzchak que es prohibido contar a Israel, aun si el propósito es para una mitzvah, de todos modos es prohibido. Ahora, ¿dónde lo aprendemos? Que está escrito, Dichtiv, Vaifkedem be Bazek. Está escrito, cuando Shaul quería contar los soldados, entonces él no los contó a ellos mismos, sino él les dijo que cada uno coja un pedazo de arcilla y lo ponga, y entonces contaron los pedazos de arcilla. Entonces vemos que no quiso contarlos a ellos, sino de otra forma. Entonces vemos que es prohibido contar a Israel. Ahora pregunta la Matkif la Ravashi, Mimai de Ay Bazek Lishna de Mivzaku. Dice Ravashi, ¿quién dice que ese Bazek se refiere a pedazos de un instrumento que se quebró de arcilla? De Dilma Shema de Matau, tal vez eso quiere decir el nombre de un lugar, y entonces está escrito que él los contó en un lugar llamado Bazek, y no es que los contó a través de pedazos de arcilla. Que Dichtiv, como está escrito, Vaimtzeu Adoni Bezek, aquí dice Vaimtzeu et Adoni Bezek o et Adoni be Bezek. De todos modos, vemos que es también un nombre de un lugar, entonces tal vez a eso se refiere. Dice la Gemara, Elameaha. Si no, lo aprendemos de otro lugar, que está escrito, Vaishma Shaul et Am Vaifkedem, los contó, Batlaim, con Tlaim, con ovejas, les dijo cada uno coger de sus ovejas, y entonces, y después se contaban las ovejas, en vez de contarlos a ellos mismos. Entonces vemos que es prohibido contar a Israel. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Kol hamonet Israel over belav, todo el que cuenta a Am Israel, comete una prohibición de lav, shenemar, que es escrito, vayam mispar bnei Israel kechol haem, asher lo imad, que no se cuente. Rav Nachman bar Yitzchak amar over beshnei lavin. Rav Nachman bar Yitzchak dice que son dos prohibiciones, shenemar, porque está escrito lo imad velo isafer. Entonces cada uno es una prohibición por sí mismo, entonces son dos lavin. Dice la Gemara, amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yoinatan Rami. Rabbi Yoinatan hace una pregunta. Activ, por un lado está escrito, vayam mispar bnei Israel kechol haem. Por un lado está escrito que el número de Am Israel es como la arena del mar. Uchtiv, por otro lado está escrito, Asher lo imad velo isafer, que no se va a poder contar y no se va a poder medir. Entonces aparentemente una contradicción. Dice la Gemara, lo kash, no es difícil, kan bezman she Israel osin retzono shel makom, kan bezman she en osin retzono shel makom. Cuando Am Israel hace lo que Hashem quiere de ellos, entonces es que está escrito que lo imad velo isafer no se van a poder contar de todos. Cuando no están haciendo todo lo que hay que hacer, entonces está escrito que Hol Ayam, que sí tienen un número. Eso es una explicación. Otra explicación dice la Gemara, Rabbi Amar, Rabbi Abba Mishum Abayosi ben Dostai, lo kashya, kan bidei Adam, kan bidei Shamayim. Aquí estamos diciendo, dice Rabbi, dice, es un número tal que seres humanos no pueden contar, bidei Adam. Entonces, y eso es lo que está escrito que no se va a poder contar. Pero, Bidei Shamayim, obviamente saben cuál es el número que hay, entonces a eso se refiere que Hol Hayam. Dice la Gemara, Amar Rav Nehilai bar Idi Amar Shmuel, Keivan shenitmana Adam parnas al hatzibur. En el momento que la persona es nombrado, tiene un rol sobre Am Israel, sobre el público, mitasher, se vuelve rico. ¿De dónde lo vemos? De Shaul, meikor ektiv vaifkedem bebaz, de que al principio vemos que cómo los contó con pedazos de arcilla. Al final los contó con Tlaim, entonces vemos que se volvió rico. Ahora pregunta la Gemara, tal vez lo que se ha escrito que él los contó
con tlaim, con ovejas, no es con las de él, que ellos cogieron las de él, sino con las de ellos. Entonces no vemos que él se volvió rico. Dice la Gemara, imken mai revuta de milta. Dice la Gemara, si es así, entonces, ¿qué hay en especial que los contó con ovejas? Quiere decir, ¿por qué el pasuk lo tiene que mencionar? Y también por qué él cambió. Si al principio los contó con pedazos de arcilla, ¿por qué finalmente los contó con ovejas? Quiere decir que sí hay, eso el pasuk nos enseña que sí hay, que sí se volvió rico, y esa es la enseñanza. Como mencionamos a Shaul, trae la Gemara un pasuk con respecto a Shaul Amelech, va'irev banachal, exacto, con respecto a Shaul, antes de la guerra con Amalek, cuando él fue a matar a los Amalekim, exacto, va'irev banachal. Entonces el pshat simple del pasuk, la explicación simple del pasuk es que él hizo la guerra en el Nahal, pero aquí hay una drasha, Amar Rabbi Mani aliskei Nahal, quiere decir que él tuvo como un disputo con respecto a algo que está mencionado con respecto al Nahal. Y explica la Gemara, cuando el Kadosh Baruj Hu le dijo, ve y mata a todos los de Amalek, a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, aún a los animales de ellos. Amar, dijo Shaul Amelech, es decir, pensó para sí mismo, Uma nefesh achat amra Torah ave egla arufa. Si por una persona la Torah dice que hay que traer una egla arufa, y sabemos que se hace sobre el Nahal, eso es lo que está escrito en el pasuk, va'irev banachal, mencionan que eso recuerda, insinúa con respecto a la egla arufa, que sabemos que si se encontró a alguien muerto, hay que traer una egla arufa. Entonces dijo, si por una persona hay que traer egla arufa, Kola nefashot alalu alachat kama bekama, todas estas personas de Amalek, con más razón, vim adam chata be'ema ma chata, y si el hombre pecó, los animales que pecaron, ve'im gdolim chatu ktanim chatu, y si los grandes pecaron, los pequeños que pecaron. Cuando él pensó así, yatz'a bat kol, salió una bat kol del cielo, ve'amralo al te'i tzadik arbe, y le dijo, no seas extra tzadik, demasiado tzadik, quiere decir, no puede la persona tener más compasión de la que del Kadosh Baruj Hu. Si el Kadosh Baruj Hu dice que eso es lo que hay que hacer, así es como hay que hacer. Ahora, cuenta la Gemara, vemos por tener, se explica en Mefashim, por tener demasiada compasión en el lugar que no es correcto, por eso ocurrió lo próximo. Después, cuando David Amelech se escapó de Shaul, él pasó por la ciudad de Nob, era una ciudad de Kohanim, y ellos no sabían que Shaul lo estaba persiguiendo, y le ayudaron a David, le dieron de comer, le dieron armas también. Y Doeg fue a donde Shaul le dijo que los Kohanim, sabiendo que Shaul lo está persiguiendo, de todos modos le ayudaron a David a escaparse. Entonces le dijo Shaul a Doeg que él vaya y mate a los Kohanim. En ese momento, Yatz'a bat kol ve'amralo al tirsha arbe, no hay que ser muy cruel. Entonces, al principio al te'i tzadik arbe, y al final al tirsha arbe, y explican que una cosa es por la otra. Por tener demasiada compasión aquí, no tuvo compasión donde sí había que tenerla con respecto a Nob, la ciudad de los Kohanim. Dice la Gemara, Amar Ravuna, Kama lo jali velo margish gavre de mare siai. Dice Ravuna, ¿cuánto la persona no se enferma y no tiene que preocuparse cuando tiene siyata dishmaya? Quiere decir, una persona que tiene siyata dishmaya, ¿cuánto él puede estar confiado sin enfermarse, sin preocuparse? ¿A qué se refiere? Shaul be'achat ve'altalo, David be'shtaim ve'lo altalo. Shaul hizo un pecado y con eso fue suficiente para perder el reinado que fue dado después a David Amelech, mientras que David Amelech pecó en 2 pecados y tiene siyata dishmaya y no perdió el reinado. ¿De dónde lo vemos? Shaul be'achat ma'i, ma'ase de Agag. ¿Cuál fue? Que él dejó a Agag de Amalek vivo, ese fue el pecado de él, y por eso perdió el reinado. Ahora, pregunta la Gemara, pregunta la Gemara, ¿por qué nombramos en los pecados de Shaul solamente un pecado si sabemos que hay también el pecado con respecto a la ciudad de Nob, de los Kohanim? Contesta la Gemara, Amase de Agag ktiv nihamti ki imlachti et Shaul lemelech. Contesta la Gemara, es verdad, hubo también el otro, pero solo por el pecado de Agag, ya con eso fue que Shaul perdió el reinado, entonces solamente ese lo mencionamos. Ahora, ¿dónde vemos con respecto a David Amelech? David Beshtaim Mainineu, ¿cuáles son los 2 pecados? De Uriah ve de Asatá. El primero, que él causó que Uriah sea matado en la guerra, y el segundo, de Asatá, que David Amelech nombró, contó
a Am Israel y después ocurrió una plaga por eso. Ese fue el segundo pecado. Ahora pregunta la Gemara, Va'í kanami maaseh de Batsheva. Sabemos que hay también el pecado con Batsheva, ¿y por qué ese no lo contamos? Dice la Gemara, Atam ifreu minei. Ese pecado ya fue castigado, dichtiv, que está escrito, Veta kivsa yishalem arba'ataim, por la kivsa, por la oveja, refiriéndose a Batsheva, va a pagar 4 veces, es decir, 4 castigos recibió Yeled. Primero Yeled, que el primer hijo que tuvo con Batsheva murió. Después Amnón, que fue matado por Absalom. Tamar, que fue hija de David, que fue violada. Y Absalom, y Absalom mismo, que también murió y también quiso agarrar el reinado a David Amelech. Esas cuatro cosas son castigo por el pecado de Batsheva. Entonces mencionamos solo 2 de Uriah y de Asatá. Pregunta la Gemara, Atam nami ifreu minei. También con respecto a esos pecados vemos que hay castigo. Dichtiv, que está escrito, Vaiten Hashem dever Israel me'aboker ve'ad et moed. Con respecto a que David Amelech contó a Israel, está escrito que llegó una plaga por eso. Entonces ahí está el castigo. Dice la Gemara, Atam lo ifreu megufei. Ese castigo no fue a David Amelech mismo, sino algo que le causó lamentarse, pero no a él mismo. Entonces, ese sí lo contamos. Pregunta la Gemara. Atam nami lo ifreu megufei. Entonces, también el pecado de Batsheva, los castigos no fueron a David Amelech mismo. Dice la Gemara, la y de verdad, ifreu megufei. Sí recibió castigo también él mismo. De Amar Rav Yehuda Amar Rav, Shisha Chodashim nitztarea David. Durante 6 meses, David Amelech tuvo tzaraat, uparshu eimeno Sanedrin, y entonces la Sanedrin se alejó de él, venistalka imeno Shechina, y la Shechina se alejó de él. Dichtiv, que está escrito, Yashuvu li yereeja, que vuelvan yereeja, los que tienen irat shamayim, refiriéndose a la Sanedrin, veyodei edoiteja, los que saben la Torah, la Sanedrin. Uchtiv, está escrito, Hashiva li sason isheja, devolverle la alegría, quiere decir devolverle el Ruach HaKodesh. Entonces vemos que él mismo fue también castigado, entonces por eso no fue nombrado el pecado de Batsheva. Ahora sigue la Gemara y pregunta, Ve'amar Rav kibel David lashon hara. Sabemos que Rav dice que David Amelech tiene otro pecado, que él recibió, quiere decir creyó el lashon hara que le dijeron sobre Mefiboshet. Dice la Gemara, que Shmuel de Amar lo kibel David lashon hara. Una posibilidad es que ese dicho que mencionó solo 2 pecados en David Amelech es, según la opinión de Shmuel, que David Amelech no creyó la Lashon Hara, no hubo pecado de la Lashon Hara ahí. Velegav Nami, también según la opinión de Rav, que dice que sí, de Amar Kibel David Lashon Hara, que David Amelech sí creyó en la Lashon Hara y eso era prohibido. Ha'ifreu minei, ya fue castigado sobre eso. De Amar Rav Yehuda Amar Rav, Beshah she'amarlo David a Mefiboshet, cuando David Amelech le dijo a Mefiboshet por haber creído la Lashon Hara que dijeron sobre él, y le dijo así, Amarti atavet tziva tachleku et hasadeh, que él dijo que él no reciba todo el sadeh, todo el campo, sino solo parte, porque creyó la Lashon Hara. Yatz'a bat kol ve'amra lo rechavam ve'yeravam yechalku et hamalchut. Entonces salió una bat kol y dijo, Rehavam, el nieto de David Amelech, y Yeravam van a dividir el reinado, y ese fue castigo por él creer el Lashon Hara. Entonces también con respecto a eso ya fue castigado. Sale la Gemara un pasuk que está escrito con respecto a Shaul Amelech, Ben Shana Shaul Bemolcho, que tenía 1 año cuando fue rey. Entonces la explicación simple del pasuk es que en el año primero del reinado de Shaul Amelech, pero como aparentemente es escrito como si él tenía solamente 1 año. Entonces hay una drasha Ravuna que Ben Shana Shelo Tam Tam Her, que si cuando él fue nombrado de rey, él era como un bebé de 1 año que nunca ha ni siquiera sentido cómo es un pecado. Y eso viene enseñándose el pasuk. Matkifla Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak pregunta sobre la explicación de Ravuna, Ve'eima que Ben Shana shemeluchlach betitu betzoah, tal vez al revés. Tal vez el pasuk viene a decir que cuando él fue nombrado era como un niño de 1 año que siempre se ensucia en tititzoah. Y entonces al revés viene a decir que él no estaba limpio en ese año. Dice la Gemara, cuenta la Gemara, Achviu le Rav Nachman siuta bechalmei. Por Rav Nachman decir así, esa noche él tuvo una pesadilla que vio como ángeles que vienen a asustarlo. Entonces dijo después, Amar na'aneiti lachem atzmot Shaul ben Kish. Después dijo, me riendo
los huesos de Shaul ben Kish, pero, dice la Gemara, Adar Haza Siuta Bejalmed. Otra vez en la próxima noche volvió a haber una pesadilla en el sueño. Amar entonces dijo, Naneiti Lachem, me riendo, Lachem, Atzmot Shaul ben Kish, Melech Israel, el rey de Israel. Ahora sí lo respetó suficiente y entonces no vio más pesadillas. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mipnei ma lo nimshecha malchut Beit Shaul. ¿Por qué el reinado de Shaul no tuvo continuación? Mipnei shelo haya bo shum dofi, porque no había ningún daño en él. Explica Rashi que en la familia de él, en los antecedentes de él, todos eran perfectos y no hay ningún daño en eso, no hay ninguna cosa negativa. Por lo tanto, no se continuó el reinado. Explica la Gemara, Damar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, en Ma'amidin Parnas al Tzibur, no se nombra un Parnas, no se da un rol sobre el Tzibur a una persona, el inken kupash el shratzim tluyalo me'achorab, a menos que tenga una caja de shratzim, que es decir, algo detrás de él que es negativo. Se refiere a Rashi, algo en la familia que no es muy positivo. ¿Por qué? Shim tezuach da'ato alav, porque entonces si él se vuelve muy orgulloso, omrin lo hazor la'achoreja, le dicen, mira para atrás, ve para atrás. Quiere decir, se necesita que la persona tenga algo en su pasado, en sus antecedentes, que le baje el orgullo, y si no, hay lo que le pasó a Shaul HaMelech, que no pudo su reinado seguir. Ahora, y David HaMelech sí tenía eso, porque Ruth viene de Moab. Entonces, eso es suficiente para que no se vuelva demasiado orgulloso, y entonces pueda su reinado seguir. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav, mipnei ma ne'enash Shaul. Dice Rav, ¿por qué Shaul fue castigado? Y explica Rashi, ¿por qué él fue castigado? Tener un nisayón, una prueba tal que le cause perder el reinado. Y dice Rav, mipnei shemachal al kevodó, porque él perdonó su honor. Quiere decir, él descendió a su honor y no le importó que no lo respeten como es debido. Y dice Rashi que en eso él demostró que él no es apropiado para ser el rey. El rey no debe perdonar su honor. ¿De dónde lo vemos? Shenema, que está escrito, cuando nombraron a Shaul de rey, hubo gente que dijo así, Bnei Belial Amu, Bnei Belial, gente no muy positiva, dijo, Ma Yoshienu ze vayevazuhu, dijeron, él que nos va a ayudar como rey, y lo despreciaron. Velo eviu lo mincha, vai que maharish, ahí él se quedó callado, y después todavía Buchtiv, vaya al Nahash Emoni, vaijan al Yabesh Gilad vegomer, después Shaul HaMelech salió a la guerra y ganó la guerra, y entonces dijeron gente, al final del pasuk está escrito, que la gente dijo, ¿quiénes fueron esos que despreciaron a Shaul? Tráiganlos y los vamos a matar. Y Shaul dijo no, él perdonó y dijo no matarlos, hoy no se le va a hacer nada mal a nadie, hoy tuvimos el mérito de ganar la guerra, Hashem nos ayudó este día, entonces no vamos a castigar a nadie. Y eso fue perdonar su honor, y como rey no tenía que hacerlo, y dice la Gemara que por eso fue que finalmente perdió el reinado. Ahora, parecido a eso, dice la Gemara, V'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Kol Talmid Chacham, cada Talmid Chacham, Sheino Nokem, que no se venga, Venoter, y Noter es que cuida, quiere decir, conserva lo mal que le hicieron, Kenahash, que es decir, aquel que no conserva las cosas y no se venga como una serpiente, no Talmid Chacham, no es considerado Talmid Chacham. Entonces vemos que un Talmid Chacham, por el honor a la Torah, por el aprecio que tiene que tener a la Torah misma de él tiene que tener esa cualidad de ser Nokem Benoter y no como Shaul hizo. Ahora pregunta la Gemara, Ve'achtiv, está escrito en la Torah, Lotikon Velotitor, que es prohibido vengarse y tener lintor. Dice la Gemara, A'u bemamon udichtiv, lo que está escrito en el pasuk Lotikon Velotitor se refiere a cosas de plata. Con respecto a eso, la Torah dice Lolikon Velolitor, pero cuando se refiere al honor, al respeto a la persona misma, entonces el Talmid Jajam por su Torah sí tiene que conservar las cosas y no perdonar lo mal que le hacen. Ahora, ¿dónde lo vemos? De Tania, que está escrito en la Braita, Eizoi Nekima ve Eizoi Netira. La Braita viene a explicar qué es la diferencia entre Nekima y Netira, y dice Nekima, vengarse, es amarlo a Shileni Magalja, él le pidió que le preste el Magal, amarlo Lav, y no le quiso prestar el Magal. Le Majar, después al día siguiente, el que no aceptó prestar el Magal, amarlo
Amarlo hu ashileni kardomja, él fue ahora y pidió que le preste el cardón. Amarlo einima shilja, no te presto, que derech shelo ishaltani, así como tú no me prestaste a mí, yo no te voy a prestar a ti. Zoi nekima, esa es la nekima, eso es considerado nekima, que él le hace lo mismo que él le hizo al principio. Veizoi netira, ¿qué es netira? Netira, dice la braita, amarle ashileni kardomja, él empezó pidiéndole que le preste el cardón. Amarle no le quiero prestarte. Le majar, amarle a Shileni haluk. Al día siguiente, el que no aceptó prestar, le pide prestado el haluk. Amarlo eilech, y él sí se lo da, entonces ya no es nekima, pero le dice, einike motja shelo ishaltani. Y le dice, yo no soy como tú, que tú no me prestaste a mí. Zo y netira. Eso es netira. Netira es cuando él lo conserva, cuando lo cuida en su corazón, él se recuerda lo mal que el otro le hizo. Entonces, aunque él no se venga de él y él sí le presta, de todos modos, él lo cuida. Esa es la prohibición de netirá. Él tiene que olvidarse de lo que el otro le hizo. Pero cuando tiene que ver, entonces todo eso es con respecto a plata. Pero cuando tiene que ver con algo a él mismo, entonces a él mismo, a su honor, en eso dijimos que el Talmid Jajam tiene que ser noquem enoter. Ahora, pregunta a la Gemara, Betzaga de Gufalo, ¿acaso con respecto a lo que es Tzara Guf, que será él mismo, no aprendimos que sí tiene que perdonar? Veatania, está escrito en la Braita, Aneelavin, Veinan Olvin, los que los insultan y él no insulta de vuelta. Shomin Jerpatan, Veinan Meshivin, escuchan que hablan del mal y ellos no contestan, no dicen nada. O sin me ahava, ellos hacen por el amor a Kadosh Baruj Hu y no por miedo a sus castigos o por querer recibir recompensa. Vesmechin be isurin, y están contentos con los isurin, que la gente les dice cosas en contra de ellas, y etc. Ellos están contentos con esos isurin. Aleena Katuv Omer, sobre ellos dice el pasuk, ve'ohavav ketzet hashemesh begvurato, son como el sol. ¿A qué se refiere? Al Midrash que al principio el sol y la luna, los dos fueron creados del mismo tamaño, y la luna dijo que no puede ser que dos sean lo mismo, y el sol se quedó callado. Entonces aquí se insinúa que así es la persona que escucha que hablan mal de él y no contesta. Entonces vemos que es bueno no decir nada. Dice la Gemara, Leolam de Nakitlei Belibei. Dice la Gemara, siempre es verdad, él no debe contestar, pero él tiene que cuidar lo que le hicieron en su corazón. Y dice Rashi, y si otro viene a vengarse por él lo que le hicieron, él se queda callado y acepta que se venguen de aquella persona que le hizo mal. Entonces es verdad, lo que se ha dicho aquí es que él no conteste, pero conservarlo, tiene que conservarlo. Y si otro viene a corregir el mal que hizo la primera persona, él lo acepta. Ahora pregunta la Gemara, Ve'amá Rove dijo, Rove kola ma'avir al midotav, toda persona que ma'avir al midotav, quiere decir que algo que es apropiado, que él se enoje por él lo pasa y no lo deja en su corazón. Ma'avirinlo al kol peshav, le perdonan todos sus pecados. Dice la Gemara, de mefaisulei u mefayes. Eso se refiere a cuando viene a pedirle perdón. Que al Talmid Jajam, cuando viene a pedirle perdón, él perdona por completo. A eso se refiere Rove, que él tiene que hacer y perdonar. Pero antes de eso, antes de que vean perdón, entonces sí tiene que conservar lo que le hicieron, como dijo Rabbi Yochanan nombre Rabbi Shimon ben Tzadak, Kol Talmid Jajam, Sheino Nokem Benoter Kenahash, Eino Talmid Jajam. Y hasta aquí Javbet Amud Bet.